Alberto Dajik, ex vicepresidente del país, economista Dajik. Muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la coyuntura que en materia económica está pasando Ecuador tras algo más de 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno. Con una serie de problemas y dificultades en la economía, se ha dado este anuncio que, si bien no resuelve totalmente ni diríamos mayoritariamente los problemas económicos del país, no dejan de ser un respiro en la compleja situación que se vive en materia de economía. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta entrevista en Ondas Azuayas. No quiero recordar que a través de estas mismas ondas radiales, para ser reiterativo con ondas, a través de Diario El Mercurio, a través de medios nacionales, desde el año 2015 expresé que ya en ese momento las cifras de la economía ecuatoriana demostraban que no había otro camino que no fuese el hacer un acuerdo con los organismos multilaterales. Ya en 2015 la economía ecuatoriana estaba mortalmente herida por una década de despilfarro, de sobreprecios en las obras, de malas inversiones, de excesivo endeudamiento y de un crecimiento oprobioso del sector público. Por lo tanto, el que se haya hecho este acuerdo cae dentro del aforismo popular: más vale tarde que nunca. Economista Dajik, muy buenos días. Si bien, como ya había manifestado hace un momento Gustavo, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros 6 organismos multilaterales le da un respiro a la economía ecuatoriana, al parecer esta no es la solución, pero además hay otras preocupaciones profundas de parte de otros sectores, teniendo en cuenta la historia de los acuerdos y las presiones que el país ha recibido de estos organismos del Fondo Monetario Internacional y que a la final no han sido la respuesta para resolver o mejorar la economía ecuatoriana. Los sectores que se oponen a un acuerdo con el fondo, ¿qué decían cuando el gobierno de la FARC, una minúscula Familia Revolución Ciudadana, aumentaba despiadadamente e irresponsablemente el gasto público? ¿Qué decían cuando mantenían subsidios a los combustibles que se van en forma de contrabando por las fronteras? ¿Qué decían cuando las obras públicas tenían sobreprecio y estaban sobredimensionadas? ¿Qué decían cuando se contrataba créditos con la China en forma reservada, ocultándole las condiciones al pueblo ecuatoriano? ¿Qué decían cuando se entregaba el petróleo como colateral para esos créditos, que luego eran entregados los recursos a empresas chinas para que nos vengan a hacer hidroeléctricas sobredimensionadas y con sobreprecio? ¿Qué decían en ese momento? No decían nada. ¿Qué error tan grave es decir, nos molesta las condiciones? No, las condiciones no las pone el Fondo Monetario, las condiciones las pone la situación en la cual está el Ecuador. Cuando usted va a un médico... Economista, si me permite, justamente esta parte de las condiciones es algo que le quería preguntar. ¿Qué es lo que piensa usted que viene? Porque aún no existe nada concreto, no hay una carta de intención entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Solamente hasta el momento han habido especulaciones sobre las condiciones para este acuerdo. Bueno, pues veremos cuando salga la carta. Será aumentar ingresos y disminuir egresos. Son las dos direcciones en las cuales hay que ir. Ahora, puede aumentar mucho el ingreso o disminuir mucho el egreso. Eso va a depender de cuáles sean las propuestas que el Ecuador haga para lograr una meta sana de equilibrio fiscal. Pero lo cierto es que cualesquiera sean las condiciones, derivan de un modelo de 10 años equivocado. El grave problema que ha tenido el Ecuador y que hoy debe entenderlo
es que únicamente una economía libre sostenida por un largo periodo de tiempo, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, logra sacar a un país de la pobreza. Cuando se hacen acuerdos como este y se deja la tarea a medio camino, van a fracasar. Y son los detractores de una economía libre los que hacen, por presiones políticas, que no se complete el recorrido y la economía sigue y sigue sin crecer. Justamente, economista Dajig, esa era una de las preocupaciones que yo le planteaba hace un momento, que históricamente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no le han permitido al país, a Ecuador, salir de la pobreza o mejorar su economía. No son los acuerdos, son las presiones políticas para no cumplir los acuerdos. Esa es la realidad. Es lo mismo que si usted va con sobrepeso, con colesterol alto, con bloqueos en sus arterias, con falta de ejercicio, con exceso de licor, con exceso de cigarrillo, con una vida desordenada donde el médico. ¿Qué le va a decir el médico? Usted tiene que cambiar de vida. Bueno, usted empieza. Si a la mitad del tratamiento usted se sale por indisciplina, ¿ha fracasado el médico o ha fracasado usted? Ha fracasado usted. El Ecuador nunca ha sostenido, de los 12 acuerdos, 11 veces se ha salido por la politiquería. Mire usted, en el año 1992, entre las políticas que yo apliqué, fue la de dejar ya los combustibles atados al precio internacional para eliminar estos perversos subsidios. Le dieron marcha atrás los políticos en el país. ¿De quién es la culpa? ¿Del Fondo Monetario o de la politiquería? Lo clave en estos programas es diseñar medidas compensatorias que hagan que el peso del ajuste recaiga en el menor grado posible en los más pobres. Pero justamente, economista Dajig, las medidas a las que apunta cualquier acuerdo con los organismos multilaterales justamente está ligado a este ajuste, y este ajuste generalmente afecta ni siquiera tanto a los más pobres, es a la clase media la que generalmente se ve más afectada con este tipo de medidas. La clase media se ve afectada cuando el gobierno crece al doble. La clase media se ve afectada cuando Petroecuador y Petroamazonas tienen 11.000 empleados y debería funcionar con 4.000. La clase media se ve afectada cuando se construyen hidroeléctricas que deben valer la mitad y esas hidroeléctricas no funcionan. Ahí es que la clase media se ve afectada. Cuando hay que ajustar esas barbaridades, la clase media está afectada por quienes produjeron las condiciones para destruir la economía de un país, no por la necesidad de ajustar. La clase media ya está afectada. Dígame usted, ¿la clase media consigue trabajo en estos momentos? La clase media, cuando sale de un empleo, consigue un empleo con mayor o menor sueldo del que tenía. ¿Es o no es esa la situación actual del país? Ahora, otro de los temas que todavía nos queda algunas dudas, economista Dajig, y quizá usted pueda darnos alguna explicación, es también estos recursos que va a recibir Ecuador por parte del Fondo Monetario Internacional, los que va a recibir, hablemos de este año 2019, ¿hacia dónde deben ir destinados? ¿A dónde van a ir esos recursos? Escuchamos algunas declaraciones del presidente Moreno dando algunas explicaciones, pero todavía nos queda cierta duda ahí de qué es lo que se va a hacer con estos dineros. El Fondo Monetario es fundamentalmente una organización que apoya la liquidez del país. Es decir, la plata va para que se fortalezcan las reservas del Banco Central, no para resolver el problema del déficit del Estado. Por eso es que el Estado tiene que tomar medidas para reducir su ingreso y para aumentar sus ingresos, porque si el Fondo Monetario le diera dinero para que lo despilfarre, no tendría que ajustar, pues. Es decir, que parte de estos recursos para nada vendrán a cubrir lo que ya se ha anunciado por parte del equipo económico de una brecha de alrededor de 9.000 millones de dólares este año y en los próximos también. Los créditos de los organismos internacionales que no son fondos monetarios van directamente al presupuesto. Eso sí, de los 10.000 millones.
Lo del Fondo Monetario va fundamentalmente a fortalecer las reservas del Banco Central, que fueron despilfarradas por la familia Revolución Ciudadana. Quiero que ustedes recuerden que de los 10.000 millones de dólares que debería tener en liquidez el Banco Central, tiene alrededor de 2.000, lo cual indica que hay un hueco de 8.000 producido por esa hecatombe llamada familia Revolución Ciudadana. Ahora, economista, a su criterio, si bien no están especificadas las medidas que tomará a propósito de estos acuerdos el equipo económico del gobierno, una de las posibilidades que se baraja es el tema tributario. Se habla de intervenir en el tema tributario y quizás ahí una de las opciones es el incremento al impuesto al valor agregado. ¿Usted considera que esta es una opción válida en estos momentos? Yo no puedo opinar de una medida si no veo todo un programa. Si a mí, por ejemplo, me dicen que el IVA va a subir 1% para eliminar el 5% de impuesto de salida de los capitales, que es nefasto en una de dolarización, lo aplaudiría. Si me dicen que van a subir el 1% porque hay que mantener empleo público grasoso, me parecería una barbaridad. Entonces hay que ver el programa completo. Este programa completo deberá entonces también incluir el seguir avanzando en esta eliminación o focalización de los subsidios. Definitivamente, los subsidios solo deben ir a los pobres. No puede ser que quienes tienen automóviles de lujo tengan combustible barato. Yo tengo un automóvil diésel y me da vergüenza llenarlo con $16, cuando ese vehículo en Europa se llena con 120 euros. Esto no es posible. No estoy diciendo que debe valer lo mismo que en Europa, pero sí digo que no puede ser que toda la riqueza exportada de petróleo desde el año 1972, de toda esa riqueza, la tercera parte se ha ido al subsidio de los combustibles y lo hemos quemado en la atmósfera. Entre otras medidas, ¿cuáles considera usted que tal y como nos plantea el contexto de la economía debería aplicar el gobierno nacional a corto y mediano plazo? Bueno, lo más importante es reducir el tamaño del Estado. Esa es la medida clave y fundamental. Irlo reduciendo en una forma que genere el menor costo social, pero hacerlo muy contundentemente. Ahora, economista, otro de los temas que se ha planteado es el tema de las concesiones. Se habla ya de una primera concesión. Santiago Cuesta dice que si bien esto está todavía a nivel de idea, es uno de los procesos en los que indiscutiblemente el gobierno va a encaminarse en los próximos meses y probablemente en los próximos años. ¿Cómo ve usted estas posibilidades, por ejemplo, de recibir $4.000 millones de CNT y ver cómo se avanza en el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo? A mí no me gusta pronunciarme sobre ninguna cifra. ¿Por qué? Porque lo lógico, si voy a subastar, si voy a poner un bien del Estado a la posibilidad de una alianza público-privada, de una asociación con alguien, tiene que ser un concurso público. Y cuánto ese concurso público determine como resultado para el Estado, no se puede saber antes de que el concurso público se dé. Y para poder saber una cifra estimada y tener una base sobre la cual se va a producir ese concurso público, tienen que haber balances, estudios, y muy posiblemente contratar un banco de inversión de primer orden internacional para que haga la evaluación de la empresa y sugiera el precio base de una licitación. Como concepto es sumamente adecuado. Ponerle una cifra me parece muy riesgoso. Economista Dajic, ¿qué piensa usted, sin embargo, de la forma en que se ha planteado este tema, de quién lo protagoniza, de quién es su principal portavoz, Santiago Cuesta Caputi, una persona con
antecedentes en el sentido de que es una persona que ha practicado el cabildeo de alto nivel, que tiene incluso esta página que lo ha reconocido el propio Santiago Cuesta, lo hizo en una entrevista con este medio de comunicación. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, de que Santiago Cuesta, en los albores de este gobierno, aún antes de que Lenín Moreno tome el poder, estuvo ya en conversaciones sobre este tema. En ese entonces no se hablaba de la figura actual, sino de una venta de empresas eléctricas y telefónicas del país. ¿Se está manejando adecuadamente este tema por parte del gobierno? Mire, lo que se diga, la persona que lo diga, la forma, son totalmente irrelevantes si hay un concurso público transparente, pues. Es que no hay. Si hay un concurso es que es justamente público, la forma en que están manejando. A ver, no sabemos, ciertamente, si no hay un concurso público transparente, seré de las primeras personas, y me comprometo con su emisora a hablar sobre el tema de que está mal hecho, porque un activo tan importante como CNT o cualquier concesión o cualquier alianza público-privada o cualquier activo del Estado que sea entregado de cualquier modo jurídico a un operador, un socio, como usted quiera llamarlo, merece, por respeto al pueblo ecuatoriano, un concurso abierto que garantice la mejor opción, que garantice la transparencia y garantice la honestidad. Pero usted en todo caso cree que el Estado tiene que ir por este camino, deshacerse de estas empresas públicas estratégicas. A ver, le repito lo que le dije. Petroamazonas y Petroecuador tienen 11.000 empleados. Se estima, con estudios hechos por gente, análisis hechos por gente que sabe, que puede funcionar con menos de la mitad de esa cantidad de empleados. Eso tiene mal a la clase media, de lo cual nos preocupábamos. Lo tiene mal a usted, tiene mal al personal de la radio, me tiene mal a mí, nos tiene mal a todos. ¿Usted cree que una empresa privada operaría así? ¿Usted cree, por ejemplo, que de Prati o Supermaxi tienen esa obesidad de empleados? No, porque pierden plata, los accionistas reclaman y sacan al gerente. Esta es la gran diferencia. Ahora, hay otros referentes que deberían también tomarse en cuenta en este análisis economista de AGIC, y usted los conoce muy de cerca, fue incluso contemporáneo cuando usted estaba en altas esferas de gobierno. Nos referimos a lo que sucedió en la Argentina, aquellos procesos que se dieron de privatización, de venta de las empresas públicas, de la petrolera YPF, de Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, de todas las acciones que tomó el gobierno de Menem. ¿Cuál es el balance ya en esta perspectiva de la historia que quedó de este tipo de políticas? Pregúntese usted, pues, si fueron transparentes o fueron asignadas a dedo. Pues si el problema fundamental fue ese, ¿por qué en Inglaterra no pasó cuando la señora Thatcher privatizó? ¿Por qué ahí no pasó? Porque fue transparente. No estamos pidiendo peras al olmo, hablar de transparencia pública en Ecuador después de lo que hemos vivido en la última década. No, no le estamos pidiendo peras al olmo. Estamos pidiendo que se cumpla con la ley y con la lógica. Nada más. Mire usted, por ejemplo, que para darle un ejemplo, la gestión del municipio de Guayaquil, no ha habido denuncias de grandes sobreprecios. No ha habido, tome el puente sobre el río Daule, último entre Guayaquil y San Borondón, el gobierno tenía un presupuesto de 180 millones de dólares y se hizo por 110. Entonces, eso demuestra que no le estamos pidiendo peras al olmo. Ya. No sé, economista de AGIC, entiendo la forma en la que usted está refiriéndose al tema de Guayaquil y no lo tomo, ni creo que los oyentes lo toman como una insinuación de que el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sea el hombre indicado para continuar en el gobierno de Ecuador y seguir este proceso. Nada tiene que ver eso. Lo que le quiero mostrar... Yo me encargo de anticipar esto antes de plantearle la siguiente pregunta, si me permite. Es indiscutible que en Ecuador existe una
corriente política que apunta a que por lo menos serán importantísimos actores candidatos de derecha en las próximas elecciones. Si es que no funciona esa teoría del péndulo de que sería hora de que alguien de derecha gobierne Ecuador. Y están allí Jaime Nebot y está también el señor Lasso. ¿Puede indicarnos su punto de vista, quizá incluso su preferencia sobre estos dos potenciales candidatos de la derecha ecuatoriana? Yo no me pronuncio sobre hechos que todavía no existen. Vamos a ver qué pasa el año 21. Los dos son personas de grandes realizaciones en su vida, personas que han hecho las cosas administrativamente bien en el municipio y en el sector bancario. El Banco Guayaquil es un banco muy eficiente, con excelentes índices, así que no me voy a pronunciar sobre dos personas con las cuales tengo amistad. Pero es momento quizá que esta corriente política o estas corrientes políticas lleguen a gobernar el Estado ecuatoriano. Bueno, que una tendencia de economía libre es la que evidentemente ha producido progreso en los países, no se puede dudar. Si no, dígame usted lo siguiente: estamos usando la radio, un teléfono celular, energía eléctrica, ¿verdad? Usted seguramente se movilizó en un transporte autobús hacia la radio. Si se enferma, se toma rayos X o antibióticos. Tiene puesto seguramente un reloj, ¿verdad? Y le puedo citar mil cosas. Dígame cuál de esas fue inventada en una economía no libre, en una economía socialista. Deme el invento que ha producido este sistema. Bueno, podría darles mucho, economista Dajik, no es que esté yo dígame tratando... uno, bueno, no me diga dos. Usted estaría dígame desconociendo uno. todo el aporte de un extraordinario país como Rusia, por ejemplo, en donde dígame cuál ciencia... fue el invento. Bueno, dígame cuál fue el invento de Rusia: los antibióticos, los rayos X, los celulares, ha habido inventos el internet. paralelos. No pretendo estar haciendo ni una medición de fuerzas ni de conocimiento histórico. Me refiero a usted con todo el respeto, economista Dajik. Pero bueno, en ese punto simplemente digamos que no coincidamos. Vayamos un poquito más adelante, economista, en este análisis muy importante para nosotros y para nuestros oyentes. ¿Cuál es su criterio de lo que ha transitado, sobre todo en materia política, el gobierno de Lenín Moreno? Sabemos, y esto lo conocemos de excelente fuente, de que hay el arrepentimiento en dos cosas concretas en el tratamiento político que se ha hecho con la participación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, la figura de Julio César Trujillo, etcétera. Y este sería el error que se habría cometido en la conformación final del Consejo de la Judicatura. Y el segundo, y más grave, el hecho de no haber llevado o elevado a una consulta popular el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que eso último es un gravísimo error. Definitivamente. La pregunta es: ¿está o no está saqueado el Seguro Social ecuatoriano y actuarialmente quebrado? Sí. ¿Se llevó o no se llevó la familia Revolución Ciudadana la plata de la seguridad social de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿De la policía? Sí. ¿Del Fondo de los Maestros? Sí. ¿La justicia ecuatoriana fue manoseada? ¿Sí o no? Sí. ¿Fue copado el Consejo de Participación Ciudadana con fines políticos? Sí. ¿La Corte Constitucional? También. ¿Se persiguió a la prensa? Sí. ¿Faltaron las libertades? Sí. Entonces, ¿la economía fue desbaratada? También. Entonces, ¿por qué vamos a creer que las instituciones creadas por esa Constitución de esa misma familia son buenas instituciones? A lo que debemos apuntar en forma definitiva es a deshacernos de una Constitución creada no por ecuatorianos, sino por españoles y otros seguidores del socialismo siglo XXI que vinieron a proponer modelos que tratan de reproducir la revolución cubana fracasada en nuestro país. Lo ha hecho quizás sutilmente, pero podría darnos un análisis, un juicio de valor más claro, más directo sobre lo realizado en materia política por el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, dígame sinceramente si usted se siente más o menos libre como periodista que hace 3 años. Sí, sin duda ha habido progresos en esa Entonces, ya eso
ya eso es un logro. Estoy ya en la universidad donde enseño. Cuando me oponía al dinero electrónico, que era una perversidad, esta universidad recibió 17 órdenes de fiscalización para que me obligaran a callar, cosa que las autoridades se opusieron. Se la investigó y no hubo un centavo de incorrección, pero así se perseguía a la gente. ¿Cree usted que eso no es un gran logro? No se siente tampoco que haya presión sobre los jueces. La justicia está tremendamente afectada por la herencia recibida y 10 años de un desbarajuste tan grande no se resuelven rápidamente, pero creo que hay claros síntomas de salir de un régimen de lo que yo he llamado al socialismo siglo XXI, el cinismo despótico. Hemos salido del cinismo despótico y eso es un gran logro. Sobre este aspecto que resulta neurálgico para el futuro del país, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos integrantes serán elegidos, serán votados en marzo, ¿cuál cree usted debe ser la acción en las urnas, la actitud del pueblo ecuatoriano? Es un tema de una enorme complejidad. Si yo estuviese seguro de que la mayoría inmensa de la gente vote nulo, sería lo lógico para deslegitimarlo. Si la mayoría no lo va a hacer, sería terrible que residuos de la familia Revolución Ciudadana, tentáculos de la familia Revolución Ciudadana se apoderen de ese tribunal, de ese cuerpo colegiado. Lo cierto es que esa quinta función o quinto poder del Estado es un absurdo. El Estado tiene funciones, los poderes son 3, hay una función electoral, hay una función de control, no hay un poder de control. Los poderes son 3 y esta supuesta innovación de 5 poderes, ¿a dónde nos ha llevado? Ya todos lo sabemos. ¿Qué hace usted actualmente, economista de AGIC? ¿A qué se dedica y ha pasado por su cabeza un eventual retorno a la política partidista ecuatoriana? En estos momentos ya estoy en mi labor académica, realizo labores de asesoría, doy entrevistas como esta, escribo en los medios de comunicación, doy conferencias tratando de que mis conciudadanos entiendan las realidades económicas, políticas y sociales del país. Economista de AGIC, para cerrar quisiera hacerle llegar un par de inquietudes que nos han llegado a nuestras redes. Una de ellas tiene que ver con el tema que estábamos abordando hace un instante relacionado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más allá de lo que pueda ocurrir el 24 de marzo, hay sectores que están promoviendo el voto nulo. Usted ya manifestaba que un mayoritario voto nulo podría fortalecer esta deslegitimación de este consejo, y eso a su vez debería provocar el llamado a una consulta popular para tomar esta decisión. La pregunta es si esta consulta popular es necesaria y si ese es el camino para que los ecuatorianos decidan sobre el futuro de este consejo. Esa es una de las inquietudes, y la otra de las inquietudes tiene que ver con el tema del empleo. Se habla por parte del gobierno nacional de eliminar el 10% de empleados que tienen las empresas públicas. Se está hablando de alrededor de unos 3.500 empleados que quedarían fuera. En general, en realidad serían 3.000, 3.500 familias que se quedarían en el desempleo. ¿Cuáles deberían ser las respuestas y las soluciones? El tema de la legitimidad de ese Consejo de Participación Ciudadana, como lo hemos dicho, es de gran complejidad. Gran complejidad en cómo desarmarlo, porque yo creo que todos los ecuatorianos coincidimos, nos caiga bien o nos caiga mal el doctor Julio César Trujillo, que es un hombre honorable, que nunca ha cometido actos de incorrección y que en la situación y edad en la cual está, difícilmente se pueda pensar que está actuando en función de un futuro político, de una elección o de algo que le interese. Creo que está pues en una etapa de su vida en la cual está, como se dice, más allá del bien y del mal.
Y él, que preside este Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ha dicho que es una institución que debe desaparecer. Creo que esa es una opinión de enorme credibilidad. Ahora, respecto al tema del empleo, es doloroso que las personas pierdan empleo. Pero le repito el mismo ejemplo que usé de ir al médico con sobrepeso e ir al médico con una vida desordenada. Va a costar el ajuste. Y esto es lo que se tiene que pensar cuando un país se desordena. Cuando la gente se sentía bien por el gasto público excesivo, la gente no estaba pensando que esa factura se tendría que pagar algún momento. Por eso es que el Ecuador de hoy debe meditar en que tiene que existir en el país unas metas macroeconómicas sagradas como las tiene, por ejemplo, Chile, sea cual sea el gobierno, sea cual sea la tendencia política del gobierno, deben mantenerse esos parámetros. Y por eso es que en Chile, esté la señora Bachelet o esté el señor Piñera, no se hacen locuras con la economía. Y por eso no hay los grandes sobresaltos que tenemos en el Ecuador. Economista Dajik, permítame preguntarle antes de proceder. Cuenta usted con aproximadamente 3 minutos. Me gustaría hacerle escuchar a usted declaraciones frescas hechas el día de ayer por el presidente de la República, Rafael Correa, que las tenemos, además dicho sea de paso, en exclusiva desde Bruselas. Quisiera que usted lo escuche y las comente si es que cuenta con el tiempo. Economista Dajik. Sí, correcto, la estoy escuchando. Perfecto, la vamos a poner y en cuanto culmine esta pieza que pertenece a la agencia EFE, información exclusiva para este medio de comunicación, estaremos con usted para que las comente. Esto dijo Rafael Correa el día de ayer desde Bruselas sobre la coyuntura política del Ecuador. Sí, siempre aquí. ¿Como presidente? Como presidente y recientemente. Estamos locos. Eso me falta decirlo. El mundo está al revés. En Ecuador las referencias están al revés. Ahora es un logro tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Es imposible entenderlo. No se entiende. Si usted se somete a todas sus condiciones y está dispuesto a reventar a su gente. ¿Saben cuántos acuerdos ha tenido Ecuador? ¿Cuántos logros? 14 con este. Hemos tenido anteriormente 13 cartas de intención con el fondo. Y han sido un desastre, desastre tras desastre, ¿no? Y si esa fuera la solución, ya seríamos mejor que Suiza, con los 13 logros que hemos tenido con el Fondo Monetario. Entonces es pura propaganda. La verdad es que no tenían que recurrir al fondo si quisieran, no hubieran tenido que recurrir al fondo si tomaran las medidas que se deben tomar. Por ejemplo, poner aranceles para los productos importados. Usted tiene un sistema dolarizado. En toda economía, peor en desarrollo, es crucial el ingreso neto de divisas para mantener la actividad económica. Usted no puede sostener en el mediano plazo un crecimiento si salen más divisas de las que entran. Pero mucho más directo es esa relación en el caso de una economía dolarizada. Entonces, para eso tiene que cuidar que no se estén importando tonterías baratas del exterior y botando la plata del petróleo, la principal exportación del petróleo, dólares del petróleo por la ventana para importar desodorante para la élite. Entonces, nosotros pusimos aranceles. Estos tipos le quitaron los aranceles a 360 productos. Eso no solo controla el sector externo, genera ingresos, disminuye el déficit fiscal. Acaban de perdonar miles de millones de impuestos, sobre todo a las grandes compañías petroleras. ¿No? Eso aumentaba ingreso fiscal. Entonces, habían alternativas, pero perjudican intereses particulares. Entonces, prefieren recurrir al fondo diciendo que todo está mal, que todo está en crisis, ¿ya? Para proteger esos intereses y darles el garrotazo al pueblo ecuatoriano. El acuerdo con el fondo es innecesario, es altamente costoso a nivel social y les va a ser costoso a nivel político, incluso a nivel económico. Las políticas del fondo son recesivas. Entonces, ¿por qué la hacen? Porque les interesa solo proteger el pago de la deuda externa, el capital financiero, no les interesa generar empleo, no les interesa nada de aquello, ¿no? Y está sobreestimado la propaganda. En realidad consiguieron 4.200 millones que no los van a obtener de un solo golpe. Este año parece que solo hay 1.500 millones, necesitan mucho más financiamiento, y los otros 5.800 que supuestamente consiguieron del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son créditos que ya existen, que se van a renovar. Porque no es solo la corrupción, sino la hipocresía en su máxima expresión, cuando este tipo
por odios políticos ha perseguido a sus oponentes, me ha perseguido a mí, acusándome de corruptos que no lo somos, y el corrupto era él. Con esto, o sea, no solo que el gobierno se caiga, o sea, Moreno no es que sale a la presidencia, se va preso, e incluso un miembro de su familia. Hay vehículos comprados para la esposa de Moreno. En la prensa internacional se están poniendo procesos judiciales en los diferentes países, España, en Panamá, en Suiza, donde también se lavó dinero, y se los va a poner en Ecuador, obviamente, pero también debe haber decisiones políticas. Tiene que moverse la asamblea, pero todo está cooptado para proteger a Moreno y su corrupción. Pero el asunto es tan grave, tan indefendible, que no lo van a lograr. Yo les puedo asegurar que Moreno tendrá que salir de la presidencia e irse a la cárcel, porque esto es una monstruosidad que no lo van a poder, que no la van a poder. Esto, economista de GIC, lo esencial que ha señalado Rafael Correa. Quisiéramos escuchar su comentario. Esperamos lo haya podido también escuchar. Lamentablemente, y supongo que mientras estaba con eso usted no me oía lo que yo le decía, porque supongo que no podía yo hablar, pero traté varias veces de decirle que no le entendía absolutamente nada de lo que dijo. Ya, permítame resumirle. Ha hablado de que es un error del gobierno de Lenín Moreno el haber retirado aranceles que no se pueden quitar en 360 productos porque eso atenta contra la dolarización, que hay que impedir la salida de divisas. También ha dicho que lo de la amnistía tributaria fue un gran error, pues lo que terminó es favoreciéndose a las grandes petroleras. Señala también que el Fondo Monetario Internacional o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente innecesario y que es la medida más recesiva que puede tomar Lenín Moreno. Finalmente ha señalado que Lenín Moreno es un corrupto, que le persigue a él y a su gobierno sin razón. Dice que Lenín Moreno seguirá preso a pesar de que ha cooptado a las principales instituciones del Estado. Esto en esencia, economista de GIC. Bueno, yo creo que el récord de haber destruido la mayor bonanza económica de la historia del Ecuador es suficiente justificación para decir que todo lo que está diciendo es inaceptable. ¿Y nada más? Nada más, yo no pierdo tiempo en cosas que no tienen sentido. Si usted traía a 5 premios Nobel de Economía y le decía, construya un programa económico que debilite la dolarización, no lo hacían tan bien como la familia Revolución Ciudadana. Bien, queremos agradecerle, economista de GIC, por habernos atendido en esta mañana. Muchas gracias. Declaraciones de Alberto Dajic. Hoy en actividades académicas fue vicepresidente de Ecuador en el gobierno de Sixto Durán.